Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Los saludamos desde aquí, desde el sur de California. Ahora nuestra compañera Maciel, que es la que siempre dirige el programa, tuvo un inconveniente, algo más que hacer, un pendiente. Entonces me dejó a mí encargado para dirigir la charla de ahora. Tenemos un invitado de honor, al maestro de filosofía, Manfred Navarro Mesa, directamente desde Colombia, de la Universidad de Pamplona. Él nos va a hablar de un tema muy interesante, el pensamiento latinoamericano en un contexto global. Entonces, sin más, le dejo los micrófonos al maestro para que nos explique, se presente y nos ilustre con su charla. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todas las personas que hoy nos están acompañando. Un poco complicado en Colombia por la hora, pero de todas maneras ahí siempre nos están acompañando. Y bueno, como lo dijo Miguel, hoy vamos a hablar un poco sobre el pensamiento el pensamiento crítico latinoamericano y también mirar. Se perdió la voz, Manfred. Tu micrófono como que lo perdimos. ¿Puedo repetirlo? Estás en mute. Quítale mute a tu celular. Ok, sí, ahora Qué sí. pena, ahora sí. Buenas noches a todos, buenas noches a todos. Como le dijo Miguel, del Centro Cultural de México, pues mi nombre es Manfred Navarro, de Colombia. Hoy esa noche voy a hablar un poco sobre el pensamiento crítico latinoamericano, todo lo que tiene que ver con sus rupturas, sus desafíos, pero especialmente el rol que juega en un contexto global y el papel que juega también, digamos, ahorita en un contexto de pandemia y pospandemia. Miguel, ¿nos regala pantalla, me hace el favor? Ya, un segundito, ahorita se los comparto. Ahí está, maestro. ¿La ampliamos? Vale, gracias. Bueno, el diálogo hoy es en torno al pensamiento crítico latinoamericano en contextos globales. Más que plantear un recorrido histórico, puntualizar sobre autores, queremos ver a profundidad qué es el pensamiento crítico, cuáles las problemáticas que ha abordado y cuáles son los desafíos que también se asumen en estos contextos globales y contextos de pandemia y a muy corto plazo contextos pospandémicos, ¿no? Entonces, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos y en este momento damos inicio al ejercicio dialógico de hablar sobre algo reciente en la historia del pensamiento occidental, pero muy pertinente, y vamos a ver la ruptura que genera en Occidente el nacimiento del pensamiento crítico latinoamericano. Puedes seguir, Miguel. Entonces, la primera pregunta que me planteo dentro del texto es a qué aludimos cuando hablamos de pensamiento crítico latinoamericano. Y bueno, aquí inicia, digamos, toda la ruptura que tiene que ver esta corriente de pensamiento con toda la tradición occidental, especialmente de los griegos, llegando a la modernidad. Prácticamente nos acompaña hasta el siglo XX, a mediados del siglo XX, cuando empieza a emerger el pensamiento crítico latinoamericano. Hablar de pensadores críticos latinoamericanos es hablar básicamente, por un lado, la ruptura que se genera con cómo el pensador asume su rol dentro de la sociedad, o como dirían los antiguos, dentro de la polis, la ciudad-estado. Y aquí empezamos a ver ya un grado diferencial con toda la tradición, y es que el filósofo o el pensador latinoamericano empieza a interpretar su realidad no como una noción abstracta o unos principios a priori, sino como una realidad que le compete al ser humano y que lo obliga, y ahí también empieza a tomar distancia, a tomar una militancia política frente a ese ideal de transformación social.
Esto quiere decir básicamente que por un lado hay una función de entender lo que está sucediendo, especialmente en contextos sociales, políticos y culturales, y lo otro es qué rol asumo yo como pensador para que esa transformación se dé en terreno. Entonces hay un juego muy importante polifuncional del pensador que tiene que ver básicamente con ese equilibrio entre la teoría, el logos que llamaban los griegos, y por otro lado con la praxis, es decir, mi labor en esa transformación de realidades que nos competen. No es que en la antigüedad no se estuviera haciendo, digamos, este ejercicio, como para ir aclarando. Sí se venía haciendo un ejercicio por ejemplo, los pensadores presocráticos se preguntaron por el principio originario de las cosas, de dónde venían y qué podía explicar el todo que nos rodeaba. Pero no había un ejercicio de poder insertar mi pensamiento en ese rol que se pueda dentro de la sociedad. Por supuesto que eso es un proceso también de asume una posición política dentro del contexto y dentro de la sociedad. También implica, cuando hablamos de pensamiento crítico latinoamericano, es un ejercicio en historia. ¿Por qué es un ejercicio de reconocimiento de nuestra historia? Básicamente, Latinoamérica, en relación, digamos, con Europa, términos psicológicos muy cites en la historia. Y esto implica, por un lado, que las sociedades latinoamericanas empiezan a reconocer cuáles son sus baluartes culturales, sus saberes propios, y especialmente volver a replantearse en el pensamiento occidental cuál es la pregunta por lo popular, y cómo esa pregunta por lo popular, que es básicamente nuestros saberes y nuestro arraigo propio del territorio, que muchas veces escapa, digamos, a la lógica argumentativa de la academia. Escapa a la lógica argumentativa de la academia porque está fuera de su paradigma, de su molde interpretativo, y muchas veces entender la lógica de cómo se comporta una determinada comunidad o cómo subyacen unas problemáticas ahí, resultan un poco problemáticas, un poco complejas en la medida en que, digamos, el saber hegemónico o el discurso hegemónico que se maneja tradicionalmente en el pensamiento es de talante un poco cuántico, siempre está buscando cómo medir las prácticas que hay propias o los problemas que hay propios en los territorios, pero digamos el abordaje cualitativo que está un poco más allá de esa interpretación, la academia queda un poco corta en eso. Se ha avanzado mucho, el pensamiento crítico latinoamericano ha entregado muy interesantes, incluyendo, y especialmente porque es aquí, digamos, dentro de esta corriente naciente o muy reciente, donde donde se plantea también la idea de cómo podemos pensar esa realidad del mundo humano. Es decir, cómo nosotros estamos insertos dentro de un mundo de la vida, pero también esto implica de que al estar nosotros en el mundo de la vida y los fenómenos que dentro de él acaecen, hay una posibilidad, por un lado, de interpretarla, pero especial transformarla. Digamos, el movimiento que se genera a partir de esto es básicamente poder, de una vez por todas, en el pensamiento occidental, empezar a superarlo y especialmente a replantearse las preguntas que se había ¿no? Que es básicamente una cultura heredera de la metafísica, de la lógica, pero aquí es un saber hacer que resulta muy interesante porque es un saber que busca transformar, y por eso pensamiento crítico latinoamericano abre ese espacio de ruptura para usar los teorios bajo sus propias realidades, y eso es, digamos, un,
un valor muy importante dentro de la reciente historia o de las recientes epistemologías de siglo XX y lo que va del siglo XXI. Dale, Miguel, podemos seguir. Entonces, para nosotros poder entender un poco el pensamiento crítico latinoamericano, tenemos que entender el tríptico por el cual o lo que busca objetar o de alguna manera enfrentar el pensamiento latinoamericano, que es, por un lado, toda la modernidad. Ya vamos a ver detenidamente a qué aludimos con modernidad, todo el tema de la colonialidad, y por último tenemos toda la rama o todo toda lo que es lo colonial. Y esto implica también plantearnos la pregunta y un poco de cliché. Realmente podríamos hablar de filosofía desde un contexto latinoamericano. Realmente ha existido en el contexto latinoamericano. Y para poder entender, digamos, esta pregunta, tenemos que saber de que, por un lado, o tener claro, por un lado, que la filosofía o el pensamiento crítico latinoamericano no lo concebimos como esa estructura o estos sistemas filosóficos tradicionales, sino básicamente con acciones propias que se desarrollan en el territorio, que implica, o en la sociedad, que implica básicamente romper con un discurso hegemónico o con un statu quo del pensamiento occidental. Y esto, vamos a ver algunos ejemplos, para no ir tan lejos, rupturas de pensamiento latinoamericano, que ahorita se viene dando, y especialmente como una respuesta muy, por un lado, muy pacífica, pero también una propuesta epistemológica de cómo nosotros interpretamos. Y eso es un tríptico que busca de Latinoamérica pasar la página, porque la modernidad básicamente tuvo unas características como, por ejemplo, esa necesidad de universalidad, esa necesidad de establecer una dicotomía entre lo verdadero y falso, que era de toda la filosofía o toda la lógica aristotélica, y por necesidad de colonizar los saberes nacientes o emergentes, ¿no? Porque es que dentro de la filosofía latinoamericana también hay una diversidad de intersubjetividades que responden a unas necesidades históricas del pensamiento, y por eso no en vano toda la movilización de capital humano que estamos viendo, toda la movilización de comunidades enteras y etnias que se está gestando en Latinoamérica por digamos, el sistema hegemónico es un sistema hegemónico excluyente y que busca seguir colonizando. Y colonizar el pensamiento implica prácticamente como decirnos cómo debemos enfrentando al mundo, qué es lo bueno y qué es lo malo, y por eso vemos que hay una de nuestras conductas o la manera de relacionarnos con los otros y con las otras, ¿sí? Y eso, a eso les estamos apostando con el pensamiento crítico latinoamericano, los que de una u otra manera estamos profundizando en el tema, ¿no? Y lo otro, dentro de este entremado hay que entender que tenemos un único, nuevas preguntas para la construcción de un nuevo conocimiento de Latinoamérica. Un conocimiento que ha sido llamado pensamiento postcolonial, pero es un pensamiento de emergencias y de respuestas epistémicas, y sobre más que respuesta, de preguntas epistemológicas para poder entender por qué ciertas realidades solamente se interpretan de esta manera desde el cono sur, léase o llámese Latinoamérica, y cómo han sido abordadas a lo largo de la tradición en el pensamiento occidental, ¿no? Podemos seguir, Miguel. Entonces, nos estamos preguntando, bueno, pero ¿de qué tipo de modernidad estamos hablando? ¿Cuáles son esos paradigmas que logran
descubrir esa corriente de pensamiento latinoamericano y que básicamente dicen, es de allá donde nace el problema, es de allá la herencia de los pueblos latinoamericanos con sus consecuentes problemáticas y la manera de abordarlo, lo que no nos permite ver y transformarlas, ¿no? Entonces, aquí algunos teóricos han podido profundizar, Dussel, Buenaventura Santos y otros más han podido profundizar y hemos, digamos, llegando hasta Marx, ¿no? Pero aquí quiero abrir un paréntesis, digamos, si bien esa dicotomía que Aristóteles, hay algo que hay que aludir y es que, digamos, toda esa necesidad de universalización, de conceptualizar el poder decir, esto es blanco porque tiene unas características que lo hacen blanco y no otra cosa, viene de una herencia socrática que es básicamente el esfuerzo que se hace desde la antigüedad para poder interpretar nuestra realidad. Y ese esfuerzo se hizo desde un contexto inicialmente político y ético y termina, digamos, en esta transición de la mayéutica socrática a la dialéctica platónica en toda una construcción metafórica de interpretación de la realidad y sobre todo de negación de prácticamente de lo que nosotros creemos como verdadero. Y es de ahí donde se empieza a consumar todo un pensamiento hegemónico. Y aún, desde Latinoamérica hay una respuesta muy interesante, ¿no? Entonces, digamos, en Descartes se logra entender, hay una racionalidad que podemos interpretar desde el conocimiento empírico y que obedece a al famoso cogito ergo sum, que es el punto cero que permite dejar el conocimiento científico. Es precisamente de ahí, desde Carlos hablamos creo que en la charla anterior, es de ahí donde Descartes, donde empieza esa necesidad de matematizar o interpretar de una manera matemática, ¿no? Y termina siendo, digamos, todo el esfuerzo de Leibniz con toda su construcción de la materia universalis, que es una interpretación perfecta del mundo a través de las matemáticas, ¿sí? Y esto es una manera también de poder entender el mundo. Y ese ojo abstracto, digamos, que es básicamente lo que hay en Descartes, porque el juego del espíritu es realmente importante y la duda juega un papel fundamental en el conocimiento. Lo vamos a ver en Kant, que es el otro gran paradigma de la modernidad, con el tema del sujeto trascendental y especialmente con política trascendental para poder en la realidad a partir de unas categorías a priori como espacio y tiempo y por supuesto poder entender que ese yo interior que había en Descartes no es otro que el ego lógico que se da en el pensamiento kantiano. Eso ego lógico hay que entenderlo, digamos, como desde mi interioridad, desde mi yo, que es un yo, logro interpretar el mundo, darle una respuesta, como por ejemplo, el por qué estoy aquí en este momento y cuál es mi papel dentro del conjunto de todas las cosas. Entonces, esa idea del sujeto trascendental con sus categorías a priori para poder interpretar, digamos, la realidad desde este contexto de la filosofía latinoamericana es también, digamos, un paradigma que fue fortaleciendo todo lo que ha sido, digamos, el discurso hegemónico occidental. Puede seguir, Miguel. No quiero andar, digamos, en precisiones de la analítica trascendental kantiana y el sujeto trascendental kantiano porque es un tema un poco extenso. Quiero entregar como básicamente las ideas generales para detenernos un poco más adelante en ideas fundamentales de pensamiento crítico latinoamericano. Entonces, en Hegel, que es el otro filósofo que se aborda como ese paradigma
ese genocidio epistémico que ha sido llamado por algunos teóricos de la modernidad, el pensamiento crítico que hay presente efectivamente el sujeto racional pasa a ser el espíritu absoluto. Es el, digamos, que nosotros podemos donar básicamente la idea del absoluto y del poder sobre que se puede ejercer hacia los demás, y mucho de lo que nos hicimos en todo lo que es la pedagogía crítica y todo lo que podemos rastrear en Freire, que es la teoría del opresor y el oprimido, ¿no? Es ahí en Hegel donde nosotros vemos con máximo esplendor que se puede hablar de esos sistemas totalitaristas que vamos a ver en pleno siglo XX, ¿no? En Marx, en Marx es un tema de amores y odios, ¿no? Porque de Marx se toma mucho, toma mucho el pensamiento crítico latinoamericano, pero sin embargo hay una crítica a la manera en cómo se produce o se genera el pensamiento, que sigue siendo un pensamiento lineal, ¿no? Es un pensamiento evolutivo en función de unas etapas del capitalismo, es decir, ya empezamos a hablar de hablar del conocimiento para producir y no para transformar, ¿no? Y ese discurso dominante que es, digamos, presente en Marx, que hablamos ya, digamos, no de un espíritu absoluto, pero sí podemos hablar de una interpretación histórica del ser humano, y especialmente una interpretación histórica de todo lo que ha sucedido y cómo unos fenómenos, cómo a partir de esos fenómenos empieza a emerger estas nuevas maneras de dominar, como es el capitalismo, ¿no? Y es ahí donde, con Marx, donde damos por cerrado, digamos, todo ese genocidio epistémico de la modernidad, o todo lo que han sido los paradigmas de donde nace el pensamiento hegemónico occidental, el cual busca el pensamiento crítico latinoamericano objetar, basado básicamente en la razón mental y basado en la necesidad de realizar no solamente conceptos, sino la interpretación de la realidad. Entonces, son los paradigmas del pensamiento crítico latinoamericano, donde se empieza a evidenciar una serie de estructuras que van a ser, digamos, el legado o lo que va a absorber los países latinoamericanos, y que ya a partir de eso es donde nace la respuesta, donde nace la ruptura y donde se empieza a interpretar la realidad de los pueblos latinoamericanos a partir de un ejercicio de reconocimiento de la historia. Pero de eso ya de territorios ajenos, por ejemplo, la filosofía es, digamos, muy negacionista en ese sentido, porque cuando se estudia filosofía, generalmente uno está atado a toda la tradición filosófica, y generar rupturas con la tradición filosófica, muy pocos lo han logrado mucho antes que esto. Pensadores como Rorty y otros que estuvieron diciéndoles, no, aquí está sucediendo algo que no está bien, que no está aportando digamos, a todos los territorios que conforman el globo terráqueo, sino es un discurso que, entre otras, implica una imposición, una estructura de imposición dentro del conocer de cada uno de los territorios. Es fascinante el pensamiento crítico latinoamericano, porque es por primera vez que nos preguntamos si toda esa tradición realmente responde a nuestras necesidades, ¿no? Puedes pasar, Miguel. Entonces, hay unos problemas que aborda el pensamiento crítico latinoamericano, ¿no?, principales o son fundamentales, como es la colonialidad del ser y el saber, que era lo que estábamos ahorita hablando, y era la posibilidad de, primero, de hacer universal la realidad, de objetivizarla, y especialmente una especie como una estructura aséptica para poder entender cómo nos conocemos y cómo conocemos lo que está fuera de nosotros, ¿no? La pregunta por el yo y la pregunta
por el otro, que es salirse del que tanto habla Levinas para poder al otro. Y en ese salirse del mundo es donde empieza todo el proceso de colonización del pensamiento hegemónico, que fue lo que acabamos de ver, ¿no? Y especialmente mostrar que es efectivamente dentro de ese paradigma es la manera más importante o la manera fundamental de poder entender esta civilización, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Podemos seguir, Miguel. Un tema fundamental es la interculturalidad. El pensamiento hegemónico no permite esa relación o establecer esos vasos comunicantes entre las diferentes culturas. No hay una ramificación, no hay unos rizomas culturales que permitan a través de las emergencias intersubjetividades conciencia en diálogo hegemónico. Estamos porque hay soltura por la cual uno puede, digamos, conocer. Y no solamente es un conocer también es un conocer o un conocer humano de mis acciones que están afectando a los demás, pero que también afectan, digamos, a toda una estructura epistemológica que es por un lado dogmática y por otro lado es una estructura también ambivalente, ¿no? O ambivalente que puede establecer solamente qué es verdadero y falso. Hay un hermoso libro de Bar Cosco, se llama El pensamiento borroso. Yo siempre lo traigo a colación porque es ahí en el pensamiento borroso donde se permite pensar una ruptura entre lo bueno y lo malo, entre el 0 y el 1, que es no en términos éticos y morales en Occidente es prácticamente ausente, ¿no? Entonces, este principio básicamente lo que va a reclamar es un abordaje contrahegemónico contra, digamos, esa geopolítica del conocimiento. Son geopolíticas en la medida en que se insertan en las de producción conocimiento, del conocimiento de los territorios, establecen sus modos de interpretarlos, sus metodologías, sus saberes y excluyen todo el que hay en los territorios. Y esta interculturalidad permite, digamos, sustentar las luchas, grupos étnicos, toda la lucha feminista, toda la lucha ambientalista, porque es el reconocimiento de lo fragmentario que es la sociedad y no entenderla como un todo, digamos, coger a toda la sociedad bajo un modelo, un esquema. Cuando uno desarrolla proyectos da cuenta efectivamente que la manera de crear o diseñar los proyectos son estructuras hegemónicas de la manera que son estándares y permiten de salirse de ellos, porque salirse de ellos es prácticamente pisotear las lógicas en las cuales se pueden diseñar. Y estas preguntas por cómo nosotros diseñamos proyectos o cómo nosotros focalizamos ciertas acciones en los territorios a partir de estructuras hegemónicas como los marcos lógicos, es lo mismo que pasa a la hora de establecer el conocimiento o de impartirlo. La educación está pensada dentro de un pensamiento o dentro de una estructura hegemónica que obedecen digamos, a intereses de producción y a una sociedad globalizada que busca, en últimas, no responder por las necesidades básicas fundamentales del ser humano, sino por unas necesidades económicas y políticas históricas que están sucediendo. Entonces, esta interculturalidad es una emergencia de esas intersubjetividades que han sido negadas. El pensamiento latinoamericano nace precisamente de los excluidos, nace precisamente de los derrotados, nace de los porque es, digamos,
un conocimiento que ha sido silenciado por un gigante, que es toda esta tradición occidental, que termina con la modernidad. Y ahí, cuando hacemos ese recorrido, empezamos a dimensionar la importancia que tiene el pensamiento latinoamericano para la historia de Occidente. Podemos seguir, Miguel. Este término de la transmodernidad ha sido un término muy trabajado por Dussel. Este término de la transmodernidad es un concepto, una categoría muy importante en la actualidad, porque trans, ese más allá que está en la posmodernidad, es un reclamo que le hace un periodo histórico al pensamiento hegemónico. Y es la misma, digamos, el mismo reclamo que se viene haciendo desde el inicio, que es por un lado la universalización y por el otro lado la idea fundacional de la razón moderna. Y eso, digamos, lo conocemos como el eurocentrismo, o lo conocemos también como pensamiento hegemónico, dominante, y ese gesto de la transmodernidad, de ir más allá de una época posmoderna, es también la afirmación y el reconocimiento de la riqueza multicultural excluida por Europa. Y ese reconocimiento, afirmación, es el gesto de todo pensador de que asume ser un crítico latinoamericano o ejercer una praxis de crítica latinoamericana más bien. No se entiende, digamos, si bien acá hay unos pensadores que han ido forjando toda esta línea, podemos nosotros citar muchas personas que en el diario vivir, en la cotidianidad, están haciendo pensamiento crítico latinoamericano. Y lo podemos ver con aquel vecino que sale a manifestarse contra que no privaticen y vendan los páramos, como aquel que está en contra de la violencia femenina, como aquel que está en contra de los crímenes de odio, etcétera. Todo eso hace parte de una emergencia de intersubjetividades que está reclamando ser reconocida y que ha sido, por un lado, como la han colocado al margen de la interpretación del pensamiento occidental. Y es ahí donde nosotros podemos encontrar esa riqueza y esa necesidad de que el pensamiento crítico latinoamericano se esté creyendo y creciendo, que es efectivamente la estructura in situ en los territorios. Nosotros podemos empezar a transformar la realidad en un péndulo entre el logos o la teoría y la praxis. Ya el pensador no es el que se sienta a interpretar la realidad a partir de categorías abstractas, sino es el que se acerca a la realidad, identifica problemáticas, asume una posición política y a partir de eso empieza a buscar una transformación social. Y ese movimiento que se genera en el pensador crítico es el movimiento de ruptura que estaba reclamando todo el pensamiento occidental, todo el pensamiento dominante occidental. Y es efectivamente cómo es teniendo nosotros este pensamiento en nuestros territorios, permitimos que nuestras realidades sean interpretadas a la luz de un modelo que no obedece a nuestras problemáticas, ni a nuestros tiempos. Puede pasarla, Miguel. ¿Está bien esa o es la otra? No, ahí está bien. Y bueno, y todo esto lleva al nacimiento de las epistemologías del sur. Las epistemologías del sur representan ese sendero o esa nueva búsqueda de conocimiento que permita visibilizar y más que darle credibilidad, permita
refundar prácticas cognitivas de los pueblos oprimidos históricamente por el colonialismo. Y ese visibilizar y ese fundar es prácticas de conocimiento de nuestros pueblos oprimidos, es la principal labor de un pensador o del pensamiento crítico latinoamericano. Y permite también de una u otra manera las epistemologías del sur, qué pena, permiten ampliar el espectro interpretativo de nuestros territorios, de nuestra América, ¿no? Digamos, cuando Martí en América Mestiza empieza a toda la tradición o los grandes de la tradición de la literatura de Occidente, hay que una interpretación de esa tradición, hay una pregunta por lo popular. En Martí podemos dar esa pregunta por lo popular y podemos rastrear también en su obra la pregunta, la gran pregunta de Latinoamérica, ¿no? Del pensamiento latinoamericano, y es realmente cómo podemos interpretar nuestras realidades, nuestros problemas y nuestros desafíos de nuestro quehacer y de nuestro reclamo urgente del pensamiento crítico latinoamericano. Es un reclamo que ha sido estigmatizado, ha sido excluido muchas veces del debate filosófico tradicional, pero que poco a poco, con el paso de los años, ha ido ganando muchos escenarios y escenarios que pueden ver el lanzamiento occidental, cómo los pueblos que nunca han sido tenidos en cuenta empiezan a reclamar o empiezan a emerger esas epistemologías del conocimiento para enfrentar desafíos y los problemas en los territorios, a sus costumbres, muy arraigada al territorio, pero también es muy arraigada la pregunta por el ser humano y cómo lo que está afuera afecta y cómo eso que afecta y que también me hace crecer como persona o me alimenta epistémicamente, me permite en un ejercicio dual, me permite interpretarla, pero también transformarla. Que a partir de que desde aquí el pensamiento crítico latinoamericano hay hipótesis que damos, digamos, por sentadas. Una de esas hipótesis es que la realidad tiene que ser transformada, entre otras cosas, no solamente por las problemáticas sociales que subyacen a los territorios latinoamericanos, sino que tiene que ser transformada de la manera como la conocemos y los instrumentos que utilizamos para poder conocerla. Y esos instrumentos durante muchos años y aún en muchos territorios de Latinoamérica siguen siendo pensamiento hegemónico o discurso hegemónico o de la tradición de la modernidad, ¿no? Entonces, es un cheto las epistemologías de choque directo con todos los modelos totalitaristas derivados de la modernidad y busca de una u otra manera romper con esos principios epistemológicos o esas reglas metodológicas que durante muchas décadas se han convertido en una tradición, ¿sí? Y por último, digamos, la epistur, hay que buscarlas más que, digamos, en un contexto geográfico, en un contexto metafórico. Todo esto está albergado por una metáfora del sur antiperial, pero también por la metáfora de los movimientos que, por ejemplo, mucha fuerza en Chile, en Colombia, una muestra de que hay un desazón frente al modelo dominante, hay un desazón frente a la crisis del capitalismo, una crisis, como diría, que crea internamente sus propias crisis,
pero esta crisis que estamos, digamos, viviendo actualmente es una crisis muy delicada para el capitalismo, porque entre otras, sus saberes dominantes y hegemónicos han quedado en tela de juicio, se les ha permitido objetar y muchas luchas sociales han sido clara muestra de ello. Algunas personas dirán, con esto no se cambia nada, pero sí todo el pensamiento crítico en un proyecto de emancipación de conciencia libre, la realidad, ver nuestros mundos, nuestros problemas, pero también lleno de mucha utopía de poder, digamos, que este modelo se permita al menos replantearse muchas preguntas que parecen ser intocables y que están y que siguen colonizando muchas conciencias, y afortunadamente nace en la década del siglo XX, nace el pensamiento comunitario, y eso permite que este tipo de gestas se desarrollen en los territorios, ¿no? Puedes seguir, Miguel. Ya ahorita vamos a abrir para algunas preguntas. Y bueno, aquí hay algunas conclusiones del tema. Y ahorita vamos a mirar por qué eso de lo global, ¿no? Y por qué eso de la pandemia, y por qué estamos hablando de pensamiento crítico y todo este tipo de cosas. Mira, hay algo bien interesante, y es que si nosotros pudiéramos identificar un hecho donde se encuentre digamos, el gran choque entre dos culturas en el Caribe, por un lado la española y por otro lado la cultura americana, es precisamente en la conquista, ¿no? Ahí hay un gran choque de culturas, y es ahí precisamente donde empieza todo ese proceso de colonización. Y empieza todo eso en la medida en que son impuestos conductas, credos religiosos, maneras de interpretar el mundo, manera de relacionarnos con los otros, formas de donar de sentido a nuestras vidas, que digamos que eso ha sido uno de los grandes efectos nocivos para Latinoamérica y para América como tal. Pero sin embargo, en esa época, estamos hablando de la época de la conquista, se presentaron este tipo de cosas, pero también iba emergiendo personajes que se planteaban cosas interesantes en pleno siglo XV y siglo XVI, como por ejemplo Bartolomé de las Casas, un dominico, precisamente en 1514, cuando empieza a decir en una estancia en Cuba que todo lo que estaban haciendo los españoles como tal, ese proceso de colonización, era una injusticia total contra unos pueblos que no tenían, y especialmente que ni siquiera ellos sabían quiénes eran, ¿no? En muchos diarios de la conquista se puede rastrear cómo los españoles se preguntaban si los indios americanos que habían encontrado eran humanos realmente. Entonces, ahí en Bartolomé de la Casa nosotros pudimos encontrar un avance de toda la teoría de la modernidad, colonialidad, y es bien interesante porque hay unos pasajes dentro de la historia donde estructuras que están siendo la gran ruptura de mediados del siglo XX en Latinoamérica con la emergencia del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿qué permite todo esto de lo que estamos hablando en un contexto global, en un contexto de pandemia, como en el que estamos atravesando? Permitir una nueva forma de pensar, digamos, la emergencia de intersubjetividades, pero también emergencias
de formas de conocimientos. Por eso hablamos de una nueva episteme, la racionalidad y dogmática, los paradigmas propios del modelo colonial. Es decir, esa manera homogénea de entender lo que nos acaece, no solamente como ser humano, sino como el habitar, el ser, estar y habitar un territorio con el pensamiento crítico latinoamericano. Empieza a emerger esa nueva episteme, o esa nueva forma de pensar, que es básicamente la ruptura o las fisuras que encuentra Latinoamérica y se levanta en un acto poético frente a la tradición hegemónica, diciéndoles que desde aquí emergen unas estructuras epistémicas, unas condiciones epistemológicas para poder no solamente pensar, interpretar, sino transformar realidades. Lo otro que hay bien interesante es que no hay en el pensamiento la modernidad. No estamos haciendo, digamos, una lectura estigmatizante de la modernidad, pero sí queremos señalar que, digamos, todo el desenfreno de la modernidad terminó con una idea o una episteme, o una manera de conocer el mundo hegemónica que no permite establecer los enfoques interterritoriales que para comprender el mundo. Establece básicamente una racionalidad única y dogmática, y esto es, digamos, el reclamo que hay de América Latina y el reclamo de muchos países que han sido, y muchos, o el continente africano, ha tenido mucho eco el pensamiento crítico latinoamericano en África, porque hay digamos, una correspondencia histórica de las problemáticas que también han vivido esos territorios, ¿no? Y no encontramos en esa estructura o en ese resultado de la modernidad desenfrenada que es el capitalismo salvaje. El resultado de esto fue razón instrumental, capitalismo, y en esto estamos ahorita, ¿no? Y entonces, hay una perspectiva comprometida con la igualdad global, con la justicia económica orientada desde una nueva forma de conocimiento y un nuevo hacer. Esto es bien interesante porque si bien la Revolución Francesa estableció algunos parámetros morales y éticos que fueron heredados de muchos territorios, como la igualdad, la fraternidad, entenderla, digamos, como una necesidad o un compromiso humano, es uno de los grandes objetivos que tiene el pensamiento crítico. Hay un compromiso por el todo en sentido lato, en un sentido donde no solamente estoy en función de entender la igualdad y la justicia económica, de que unos sí tienen plata y otros no, sino en la idea de que hay unos mínimos vitales de los cuales el ser humano debe gozar. Y el pensamiento crítico se encamina, entre otras, porque al ser humano, cuando se le quitan sus mínimos vitales, como pasa en Colombia, como pasa en México, cuando sucede eso, el responder, el levantarse, el hacer un acto de resistencia, es una acción de pensamiento crítico y es una acción de que también busca una igualdad global entendida como todos tenemos derecho al menos a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura y una serie de mínimos vitales que el pensamiento crítico está reclamando y que precisamente en la estructura dominante resulta ser algo invisible, ¿no? Busca también crear un mundo más solidario. Podemos ver que dentro del pensamiento crítico hay una estructura filantrópica dotada de mucha ética, de mucha política y de mucho quehacer filosófico comprometido con sus realidades. Entonces busca crear un mundo más solidario, menos desigual e injusto, donde puedan coexistir múltiples sujetos
con diferencias marcadas notoriamente y que implica, entre otras, el reconocimiento de las diferencias, que es la emergencia de las intersubjetividades en pleno siglo XX, en siglo XX y siglo XXI, ¿no? Herederos de toda una tradición moderna de la fenomenología especialmente, pero que aquí toma digamos, una connotación especial, y es que esas intersubjetividades tienen un reconocimiento por el otro, como establece el Occidente, la tradición occidental, pero ese reconocimiento por el otro también implica una praxis, y es ahí donde empieza a marcar una serie de diferencias del pensamiento latinoamericano. Por eso vemos que los movimientos sociales son la clara muestra de esa emergencia de intersubjetividades, pero también son la clara muestra de territorios y comunidades que han sido silenciadas por el dominio de las estructuras capitalistas, por el dominio hegemónico de interpretar sus realidades ajenas a lo que ellos creen y piensan, y especialmente también interpelar por la necesidad de que el modelo de mundo o el esquema de civilización que se ha construido en Occidente no obedece históricamente a las necesidades de pueblos o territorios que han sido olvidados y excluidos, como en el caso de Latinoamérica, ¿no? Podemos seguir, Miguel. Miguel. Bueno, aquí ya hay una bibliografía básica de donde pudimos extraer, o pude extraer parte de lo que hemos hablado hoy. Como les planteaba, no queríamos hacer este ejercicio como una clase magistral. ¿Cuándo muere? ¿Cuáles son los principales? ¿Cuándo nace el pensamiento crítico latinoamericano? ¿Cuáles son sus principales figuras? Sino abordar problemáticas esenciales y por qué es tan importante el pensamiento crítico latinoamericano en la historia del pensamiento ambiental. Sí, podríamos plantearnos si realmente goza de reconocimiento o no, pero como pues abrimos el panel para escuchar preguntas, para claridades o notas a pie de página que quieran aportarnos y alimentar el ejercicio. Muchas gracias, maestro. Muy buena charla. Parece que ya tenemos al primer valiente, Sergio Ortega. Tienes el micrófono. Hola, muchas gracias. Muy interesante la plática. Me gustó cómo entrelazaste los conceptos de la filosofía occidental, ¿no? Mi pregunta es, vimos en una sección, vimos los problemas del pensamiento latinoamericano, o del pensamiento crítico latinoamericano, pero ¿cuál es la reacción del pensamiento occidental a este movimiento? Porque me imagino que pues debe de haber personas que están a favor y esos que están en contra, ¿no? Y cuál es la diferencia entre ellos, y puede haber aliados, y cuáles son las maneras de defenderse de los que no son aliados, digamos. Sí, vale, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, digamos, muchos pensadores, figuras de pensamiento latinoamericano, voy a colocar un ejemplo que es el más utilizado, ¿no? Dussel estudió en Alemania, ¿sí? Tuvo la posibilidad de ir y sigue impartiendo todo, digamos, el conocimiento o toda por llamarlo así, o el corpus teórico del pensamiento crítico latino, y él ha contado en muchas entrevistas que efectivamente hay excepción, tanto buena como mala, academia o dentro del pensamiento occidental dominante, ¿no? Es muy difícil, digamos, que de un tiempo para acá se diga que prácticamente lo que se hizo o lo que se heredó de toda la modernidad ha sido una manera nefasta de poder interpretar nuestro mundo, nuestras realidades.
y que esa idea de poder totalizar el mundo no solamente en términos cognitivos, sino en términos también éticos, es el gran, digamos, la gran deuda que tiene la tradición occidental con Latinoamérica o con el pensamiento crítico. Todos los currículos académicos, nosotros en la universidad era una filosofía hegemónica porque lo que veíamos nosotros era la tradición. Desde los presocráticos, pasando por Platón, Aristóteles, llegamos a la filosofía medieval, pasábamos, y teníamos buena suerte, digamos, el Renacimiento, pasamos a la Ilustración y llegamos al siglo XX. ¿Sí? Eso porque la filosofía está pensada desde un concepto hegemónico. Pero hay universidades, la Santo Tomás y otras universidades en Colombia, que especialmente la Santo Tomás ha ido abriendo, desde años atrás, abriendo espacios para el pensamiento crítico y planteando la pregunta es, ¿podemos hablar de pensamiento crítico o filosofía latinoamericana? ¿Existe realmente un corpus teórico que diga eso es filosofía latinoamericana? Por eso, para poder entender o dimensionar la pregunta, tenemos que colocarla dentro de un escenario de un qué hacer o un saber hacer. ¿Sí? El filósofo es un filósofo que produce transformaciones o un filósofo que seduce a que se realicen o se materialicen transformaciones. Es un pensador que está en todo el corazón de la sociedad y está dentro del nervio de la sociedad buscando y generando interpretaciones, pero también, que es lo más importante, generando transformaciones. No, como lo dije anteriormente, no es la idea del filósofo tradicional abstracto, sino es un ser humano comprometido con el mundo y con su naturaleza, que es una naturaleza contingente, cambiante, y ese reconocimiento de sí mismo le permite comprometerse con el otro o con los otros, que es básicamente ese sentimiento de igualdad y ese sentimiento de justicia económica del que estamos hablando al final. Pero la recepción tiene objetores, como tiene personas o corrientes que lo han recibido bien. En Europa hay cierto recelo hacia el pensamiento crítico latinoamericano, hay cierto recelo al pensamiento crítico latinoamericano, y muchos, también África fue muy bien recibido porque intuyo que obedecía mucho al que ellos están reclamando también y que quieren que emerjan, ¿no? Hay una corriente grande de pensadoras y pensadores africanos que vienen en esa línea crítica. Pero Europa ha sido un poco celosa con el tema, aunque conocen del tema, y se han hecho muchos encuentros sobre el tema. Sigue habiendo un recelo por parte de la academia dominante, que es la europea, especialmente pues del siglo XVIII para acá, la alemana, ¿no? Gracias. Muy bien, compañeros. ¿Alguien más que quiera levantar la mano? ¿O puede abrir su micrófono y preguntar al maestro? Los micrófonos. Nadie tiene una pregunta, otras dos. Ok. ¿Puedo? Sí. Bueno, pues la siguiente es, pues ya vimos cómo se relaciona la filosofía occidental con el pensamiento crítico latinoamericano. ¿Cómo crees que se relaciona la filosofía oriental con el pensamiento crítico latinoamericano? La filosofía oriental. Básicamente la filosofía o el pensamiento oriental, digamos, o lo que ha podido beber desde acá, desde Occidente, lo podemos rastrear en varios pensadores, ¿no?
Schopenhauer, por ejemplo, bebió mucho de la filosofía oriental. Pero generalmente cuando se ha asumido ese rol de mirar hacia el otro lado o hacia la otra orilla, especialmente Oriente, estamos buscando elementos, generalmente son elementos espirituales o contemplativos que tienen que ver con la filosofía, ¿sí? Toda, digamos, la estructura que inserta Schopenhauer dentro de su filosofía es es una idea contemplativa, es una idea de, de, de tratar de buscar en últimas ese equilibrio espiritual en medio de las fatigas que genera el pensamiento o que se le genera al filósofo al tratar de interpretar su mundo y el mundo de los otros, ¿no? Y los filósofos latinoamericanos no sé hasta qué punto puedan beber de esa filosofía oriental, porque el primer choque que lo dan es con la tradición occidental, y lo dan en la medida en que le dicen, pare aquí, y queremos pensar nuestras realidades queremos conocer, interpretar y transformar nuestras realidades desde nuestros saberes. No, tampoco hay que desconocer que esa tradición se erige todo el pensamiento crítico latinoamericano, sí, pero hay unos replanteamientos y unas nuevas preguntas. Hay una riqueza en Latinoamérica o en este pensamiento crítico que reformula, resemantiza nuevas preguntas y nuevos interrogantes que tienen que ver con una naturaleza física, metafísica, una naturaleza política, ética y una naturaleza epistémica, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, la verdad, no sé hasta qué punto haya gérmenes de los que yo he rastreado, no se aborda el tema, pero en la filosofía tradicional sí, Schopenhauer, Nietzsche y otros han bebido de toda esa riqueza oriental, especialmente de cómo filosofar, cómo conocer el mundo. Bueno, sí, y hablando de las filosofías que se han ignorado, la siguiente pregunta es, pues la filosofía occidental ha ignorado demasiado al rol de la mujer, ¿no? En el aspecto filosófico, crítico por miles de años. ¿Cómo incluye o cómo excluye? Hace ratito me llamó la atención que dijiste mujeres y hombres cuando comentaste de África, ¿no? Entonces pienso que es más inclusivo, pero ¿qué tan inclusivo es para con la mujer? Sí, de hecho, la emergencia de las intersubjetividades es la respuesta o la puerta para que entren todas las conciencias que han sido excluidas o todas esas identidades que han sido excluidas dentro de la sociedad. Y cuando hablamos de exclusión, estamos hablando en términos de reconocimiento de sus derechos y en sus ejercicios como deberes también. Y por ejemplo, la filosofía latinoamericana permite la emergencia de esas intersubjetividades y permite, por ejemplo, que sea uno de los caminos para empezar a mirar el tema del patriarcado, al menos, entre comillas, como un problema fundamental de nuestras sociedades, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro, reconocer problemas o problemáticas nacientes, herederas de la modernidad, porque en la modernidad se da toda la revolución industrial, ¿sí? Entonces, reconocer esas problemáticas que son productos de la modernidad, como los problemas ambientales, ¿sí? Son problemas que se plantean acá dentro del pensamiento crítico latinoamericano. Y por supuesto que es aquí donde esas intersubjetividades, y no solamente hablando del reconocimiento del derecho de las mujeres, el reconocimiento de los derechos ambientales, sino también colocando, digamos, sobre la reflexión un tema tan fundamental como los crímenes de odio, ¿no?
el tema de la diversidad sexual, que muchas de las tradiciones occidentales era prácticamente vista como, si vamos al medioevo, como un pecado, o castigada de manera abruptas, como se hacían entre el siglo XVII y siglo XVIII, ¿no? A pesar de que en Grecia y Roma eran la poligamia y la homosexualidad no eran vistas de esa manera, hubo todo un proceso de transformación con el cristianismo y con la idea de pecado, y generalmente pues con la instauración de una moral de castigo y de culpa eterna. Y sí, el pensamiento crítico latinoamericano reconoce la diversidad, la interculturalidad, y reconoce que efectivamente esas nuevas formas de pensar son necesarias y son más que una utopía. Porque la Sí, idea de la... oh, perdón, adelante. No, para cerrar, más de la idea de la utopía de Tomás Moro, ¿no? La utopía es, en sentido crítico, la utopía es un constante hacer, que muchas veces aparece distante y muchas veces lo abrazamos, ¿no? Muchas de las luchas sociales son utópicas, pero cuando se alcanzan, se materializan y dejan de ser utopías para ser realidades de las cuales nosotros disfrutamos. Entonces, esa esperanza distante, ¿sí? O esa tristeza que hay en el pensamiento, hay una tristeza a la que habla George Steiner, que hay en el pensamiento, y esa tristeza es la que no permite concebirnos como seres finitos, porque la totalidad nos abruma, ¿sí? La tristeza que hay en el pensamiento es la tristeza de no poder conocerlo todo. Y George Steiner es realmente fundamental para poder ahondar en ese tema, y lo hace de una manera hermosísima. Sí. Bueno, también para expandir un poco más en este punto, qué tan envueltas están las mujeres en sí, en el aspecto académico, en lo que es el pensamiento crítico latinoamericano? Porque pues el occidental fue puros hombres, y ahora qué tan envueltas están ellas en el proceso. Porque sí entiendo que el pensamiento crítico latinoamericano es muy inclusivo para con la mujer, pero qué tan envueltas están ellas en el... Sí, hay un compromiso total de las mujeres, ¿no? Digamos, cuando Hannah Arendt denuncia el totalitarismo, y cuando denuncia efectivamente los procesos, los escasos procesos de visibilización de la mujer en roles políticos y cognitivos, por decirlo así, o de reflexión, estaba mostrando efectivamente de que en pleno siglo XX, o la emergencia del siglo XX, iba a reclamar no solamente el rol importante de la mujer, sino que desde la antigüedad había mujeres que habían hecho cosas demasiado interesantes y que habían logrado generar pensamiento crítico, ¿no? Y no solamente habían logrado, sino que habían sido silenciadas, o sea, habían pasado, como tú lo dices, a un segundo orden. Pero en esta época hay grandes teóricas sobre el tema del feminismo, hay grandes teóricas ambientalistas, hay grandes pensadoras africanas desde la ruptura crítica, y hay grandes pensadoras que están abordando la emergencia de las problemáticas culturales postmodernas desde un contexto crítico. Se ha abierto el espacio, ha habido un posicionamiento y una visibilización e identificación de mujeres que han logrado posicionar o dar a conocer sus ideas, su estructura, sus doctrinas, pero tampoco hay que desconocer que hay muchas prácticas desde lo laboral, desde lo académico, en el quehacer cotidiano, donde la mujer sigue siendo relegada. Ir al choque contra ese ejercicio es la gran utopía, por decirlo así, de todos estos movimientos sociales. No, yo creería que para nosotros
poder alimentar la idea de pensamiento crítico latinoamericano, no podemos desligarlo, por un lado, de la objeción directa a la tradición del pensamiento occidental y por otro lado a la emergencia de los movimientos sociales o las nuevas intersubjetividades. Y la mujer ha jugado un papel fundamental. Nosotros podemos rastrear, desde Hannah Arendt unos elementos bien interesantes de este papel dominante del hombre a la hora de pensar, de interpretar y, entre comillas, transformar. ¿Sí? Y eso es la ruptura que se está buscando, digamos, desde la movilización y el reconocimiento de las mujeres en la sociedad. Bueno, otra pregunta relacionada con esto. En las sociedades primeras que hubo aquí en toda Latinoamérica, hay filosofías que eran muy igualitarias, hasta ver entre mujeres y hombres. Pero ¿qué tanto se intenta rescatar esas filosofías primeras que hubo aquí en el continente? Mira, es una pregunta bien interesante porque el pensamiento crítico latinoamericano trata de ir, digamos, como al génesis del modelo organizacional de la sociedad latinoamericana, ¿sí? Entender, digamos, sus roles, sus saberes y sus oficios en los territorios. La manera como las cosmogonías que hay dentro de esos pueblos primitivos a los que aludes. Digamos, no hay una arqueología propiamente dicha de que uno pueda rastrear a lo largo de la historia porque muchos pensadores lo sitúan dentro de la colonización, otros lo sitúan posterior y hay otra corriente que habla de que básicamente esos problemas emergieron en pleno siglo XX. Entonces, hay un rescate, hay un eterno retorno, como es para decirlo en términos nietzscheanos, hay un eterno retorno al principio de las cosas, para poder saber de dónde es que empieza a brotar la idea del pensamiento crítico y cómo esas culturas durante los años fueron excluidas, cómo ese saber fue raptado y colocado como trofeos en Europa, por colocar un ejemplo, y cómo nos empezaron a vender una idea de civilización totalmente adversa a nuestras lógicas. Creo que el pensamiento crítico latinoamericano logra identificar que eso que nos vendieron de civilización, que eso que nos vendieron de sociedad, de construir sociedad, no obedece a nuestras realidades. Y es esa ruptura la que tanto cuesta al pensamiento dominante digerir. Decirle, todos estos siglos, estos más de 20 siglos que han sucedido, que han pasado del nacimiento del pensamiento dominante en Grecia, no ha sido la respuesta correcta a las necesidades y problemáticas de nuestros territorios. Y todo ese saber ancestral es un saber que necesita ser recuperado. Todas las políticas de memoria histórica o todas las políticas de construcción de arraigo están encaminadas como a desempolvar esa verdad que se ha sido negada. Y ha sido negada porque no nos permitió ni siquiera vivirla en muchos casos con el proceso de colonización. No conocimos qué había ahí antes de que llegaran los españoles, o sea, cómo nos podíamos relacionar, si esa manera de relacionar efectivamente era una relación americana. Y de seguro que la respuesta lo más probable es que sea afirmativa. Luego nos colonizó España y hubo toda una transformación del paradigma de sociedad y de civilización. Aquí la pregunta es la pregunta por el ser humano, la pregunta por la sociedad. Y por supuesto que esos saberes a los que alude son saberes que enriquecen el pensamiento crítico latinoamericano y que reclaman ser tenidos en cuenta y que han empezado a ser tenidos en cuenta. Sí, gracias. Bueno, si alguien quiere hacer otra pregunta. Gracias por la explicación. Vale, Sergio, muy amable. ¿Alguien que levantó la mano? Leti, ¿alguien? Sí, Miguel, yo.
Yo quería hacerle una pregunta. O sea, en la realidad, ¿cuál piensa usted que es el problema real para que sea un pensamiento crítico que tenga la sociedad desde los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, para cambiar la realidad? ¿Cuál es la mayor problemática que existe? Porque como utopía alcanzable, pues igual y sí, pero en la realidad que estamos viviendo, por ejemplo, en la Ciudad de México, aquí en Estados Unidos, en todos lados de Latinoamérica, estamos muy distantes de llegar a esa utopía. ¿Cuál cree usted, cuál es el problema mayor? Es que yo soy de los que pienso que uno de los grandes productos que hemos heredado de la modernidad y que ha permitido la emergencia de esta intersubjetividad es que en la globalización hay una fragmentación, hay un elemento heterogéneo. Es decir, hay unas fracciones de las sociedades que están reclamando sus derechos y la solución de los problemas que han sido postergados, ¿no? El pensamiento crítico es una acción sobre la realidad, ¿sí? Es, una, es, un acto de resistencia frente a lo que se me ha impuesto. Y entonces cuando me dices y todo lo que está pasando en Ciudad de México, en Estados Unidos, en Colombia, en Latinoamérica, etcétera, ¿cómo haríamos para que eso que estamos pensando deje de ser una utopía y se haga realidad? Creo que ahí hay una invitación a asumir nuevas formas de conocer, a nuevas formas de relacionarnos, a refundar de una u otra manera la sociedad, no en un sentido de crearla, pero sí como plantearnos que esas estructuras que se establecen en la sociedad realmente contribuyen a la emancipación del pensamiento, porque hay una idea muy clara acá de emancipación y hay una idea muy libertaria. Y la idea libertaria está en función, entre otras cosas, de reconocernos en las diferencias, ¿no? Y esa idea de reconocernos en las diferencias es un ejercicio básico de transformación de conciencias. Si nosotros le apuntáramos de que en las escuelas, por ejemplo, yo soy amante de la pedagogía popular, si nosotros promulgáramos pensamiento crítico desde las escuelas populares, lográramos insertarlo dentro de la institucionalidad educativa que se establece como modelo hegemónico, creo que desde ahí se podía generar una gran ruptura, una gran transformación para dejar de ser utopía. Ahora, la pregunta Sí, es, y bueno, la pregunta es, pienso. y los que no están en la academia o los que no se escolarizan, ¿qué pasa? Hay muchos saberes y hay muchos oficios dentro de los territorios que no han podido ser, entre comillas, tenido en cuenta. No sé si recuerdan la teoría de Manfred Manning acerca del desarrollo a escala humana y toda su conceptualización acerca de los recursos no convencionales, que no es otra cosa decir, aquí hay un saber que ha sido olvidado durante mucho tiempo y que está al servicio de la realidad y especialmente para solucionar la realidad. Yo le voy a colocar un ejemplo puntual, muy corto, de cómo podemos encontrar pensamiento crítico latinoamericano y en una práctica, en una praxis, ¿sí? En el 2011 tuvimos la posibilidad con un equipo de trabajo de estar en un territorio en medio de una emergencia humanitaria cuando se había eh, el dique en una zona de Colombia, el Magdalena Medio, se había roto el dique y eso produjo toda una emergencia de inundaciones. En ese momento hubo un pueblo, un solo pueblo, en esa orilla del río Magdalena, que es el principal río de Colombia, que aprovechó los recursos convencionales.
y generó sistemas de alertas tempranas para que no se inundaran. Y lo hizo no esperando a que llegara el gobierno con las ayudas ni nada de eso, sino lo hizo con el saber de la persona que ya sabía cuándo subía la marea, cuándo subía el río, el que sabía cómo generar un lenguaje de aviso para cuando sucediera esa alerta, el que sabía cómo colocar los sacos para que el agua no se filtrara, el que sabía cómo amarrarlos, etcétera, etcétera. Esto demuestra, entre otras cosas, que hay un saber que está en el seno de las comunidades y que muchas veces es olvidado por la estructura dominante o el conocimiento dominante que es el que se imparte en la academia. Aquí hay una ruptura con la academia claramente y hay una ruptura también con la manera de pensar la dicotomía de soluciones, problemas. El pensamiento crítico invita incesantemente que muchos de los problemas que tenemos los podemos solucionar de donde nacen o de los territorios que nacen. Entonces, yo creo que hay muchas utopías que han permitido el pensamiento crítico latinoamericano hacer realidad. Y son luchas a pequeña escala o pasa a pequeña escala, como han llamado, pero son gestos de amor por los otros. Lo de Chile recientemente, la lucha que se lleva, por ejemplo, en México frente al tema de feminicidio. Yo recuerdo en el año también 2011-2010 que hizo un Festival Internacional de la Paz y ya conocía unos colectivos de teatro hablando acerca del feminicidio en México y cómo desde ahí se generaba toda una simbología para transformar esas realidades y lo hacían a través del arte, ¿no? Entonces sí se han presentado manifestaciones o hechos concretos de que el pensamiento o lo que podría conocerse, porque mucha gente o muchas personas realizan acciones de pensamiento crítico, pero no tienen conocimiento tal de que eso es, digamos, se conoce como pensamiento crítico. La lucha de los campesinos para conseguir una reforma agraria en Latinoamérica, no solamente en Colombia, la lucha también de las madres, cabezas de familia que han perdido en el conflicto armado. Y todo esto son luchas que el pensamiento crítico están dentro de las lógicas del pensamiento crítico y que muchas de ellas dejaron de ser utopías para ser realidades. Y lo podemos ver claramente en cómo cuando un pueblo reclama sus derechos, lo más sensato de un gobierno es enviarle a la policía, es enviarle los dispositivos de control, de poder y control político para que el modelo hegemónico siga reinando. Muy bien. ¿Contestó tu pregunta, Leti? Sí, Miguel, de hecho, sí estoy de acuerdo que parte de la problemática también que existe para que no haya un pensamiento crítico es desde la educación. Entonces siempre sí hay que estar pendientes de... Como ejemplo, yo lo que le falta a todos. Ya voy manejando, Miguel. El sistema educativo Sí, de toda América sí, Latina. todo está muy bonito, muy bien. Ok. Muy bien. Yo tengo otra pregunta, maestro. Cuando empezó, dijo que el pensamiento crítico latinoamericano tiene un dilema, ¿no? Dos dilemas. ¿Puedes recordar? Uno era ideológico, ¿no? E histórico. ¿Por qué el ideológico? ¿Por la izquierda, la derecha? ¿Por haber sido colonizados? Ideológico en la idea de la forma de conocer e interpretar nuestras realidades, ¿no? Que era básicamente el legado de la modernidad, del que estamos hablando ahorita, de Kant, Hegel y Marx, por citar algunos. La dicotomía, digamos, entre derechas e izquierda, que es una dicotomía básicamente de asumir posiciones
soluciones políticas dentro de un país obedece más bien a reclamos o a problemas históricos en el propio país. ¿Sí? Generalmente la idea que la derecha es prácticamente afín al gobierno de turno, pero resulta que hay varias muestras en la historia de que la izquierda surgió simplemente para alimentar la producción de pensamiento crítico más allá del Estado. Y en Chile, en Argentina, Irlanda, España, Francia, son países donde los movimientos mal llamados de izquierda fueron o han sido muy fundamentales o fundacionales a la hora de poder alimentar el, el conocimiento, la información, porque es una otra forma de ver el problema, es otra manera de afrontar la realidad y es otra manera de plantearse preguntas. Y está un poco más allá, digamos, de que si el pensamiento crítico latinoamericano pudo establecer esa dicotomía. Bueno, un gran problema de una sociedad globalizada y eso permite que se genere una sociedad heterogénea que esté reclamando sus derechos, buscando opciones. Y eso permite también que la sociedad, más que acercarse, se distancie. Y el producto del capitalismo no solo del humano y la naturaleza humana, sino solo del humano, sino también de la sociedad misma en cuanto a la diversidad. Entonces, uno podría pensar que el pensamiento crítico latinoamericano se da en un momento en que emergen en la sociedad una serie de problemas para ser tratados con prioridad. Y ese ser tratados con prioridad quiere decir también un reconocimiento, existencia en sí mismo y una pregunta que vaya de si son aceptadas o no son aceptadas. Por supuesto que es muy difícil ahorita hablarle de feminismo, por ejemplo, ahora, como hablarle de, ¿qué le digo yo?, de reconocimiento de la construcción de paz o la necesidad de la construcción de paz al actual gobierno. Entonces, ha infundido el pensamiento crítico latinoamericano para reclamar esa serie de derechos, pero también de replantear unas preguntas. Aquí es claro y tener presentes principios hermenéuticos, por ejemplo, la pregunta no se puede agotar en la respuesta, y la respuesta, por el contrario, tiene que ser el inicio de planteamiento de nuevas preguntas. Y esa dicotomía derecha-izquierda creo que obedece más a unos problemas históricos que colapsaron y que la sociedad empezó a buscar nuevas maneras de solucionarlos, porque en última lo que llaman guerrillas o subversión son nuevas formas del mismo problema que es, por ejemplo, la desigualdad, la tenencia de tierra, etcétera, etcétera. Que hay muchas maneras de que los hacen, sí, pero detrás de esto, si nos quedamos, digamos, con esas nuevas maneras de interpretar y de solucionar, ya sean buenas o malas, es la posibilidad de plantearse, de romper con la hegemonía. Muy bien, maestro. Gracias. Ahí está el micrófono abierto. ¿Quién quiere hacer la siguiente pregunta?
Ahí está Sergio, sí. Sí, gracias. Me llamó la atención el ejemplo que diste de la emergencia humanitaria, porque eso sucede cuando hay, creo que en la mayoría de las emergencias, la población es la que ayuda, la gente que menos esperas que sepa, sabe, ¿verdad? Entra mucho la valentía, entra mucho el coraje, entra mucho el conocimiento intuitivo. Y también me recordó a lo que Freire considera como la pedagogía del oprimido, ¿no? Las personas que aparentemente no saben nada, saben mucho. Es como, me recuerda a las personas que viven en lugares abandonados, ¿no? Que conocen muy bien la naturaleza. Va alguien civilizado ahí y no sobrevive. No sobrevive ni una semana, yo creo. Pero mi pregunta es más o menos por basado en ese contexto, ¿qué tanto tiene que ver la intuición en lo que es el pensamiento crítico latinoamericano? Aquí en el ejemplo que diste veo bastante el sentido intuitivo, ¿verdad? ¿Cómo lo podría relacionar, digamos, un poco más, de una manera más abstracta? Por ejemplo, en Bersón vemos la intuición originaria, ¿no? Y la intuición originaria es una forma de conocimiento y es un saber. Y por supuesto que el pensamiento crítico latinoamericano es intuitivo y es muy orgánico. Intuitivo en la medida que permite crear y orgánico en la medida en que está muy anclado a raíces lo fundan. Una lectura muy territorial y muy arraigada a los saberes y a la cultura de territorios. Y intuición juega un papel fundamental. El reconocimiento de la diversidad no es otra cosa que reconocer que hay nuevas maneras de crear y construir mundos, de habitarlos. Y como te digo, la intuición está presente, de hecho presente desde el momento hegemónico occidental, la modernidad, pero lastimosamente pues era una intuición en función de un dominio. Aquí la intuición más en auscultar, construir y especialmente transformar. Es un ejercicio de construcción de los territorios. Van a estudiar digamos, toda la historia de determinadas comunidades. Estamos haciendo todo un cultivo de entender cómo crearon, cómo se organizaron, cómo llegaron a ser lo que son. Y aquí juegan un papel fundamental, al igual que en Occidente, pero no con sesgo dominante, impositivo, sesgo de saber que existen otras maneras de construir y de crear y de transformar, ajenas a las mías. Muchas gracias, muy buena explicación. Muy bien. Gracias a ti. El micrófono sigue abierto. Si alguien quiere hacer una pregunta, el maestro, es su tiempo de él, no sé. ¿Cómo ves tu tiempo? No, sino que aquí en Colombia ya es medianoche. Es medianoche. Sí, Wow. ya se han despedido algunos amigos y amigas por el chat porque ya Sí. Muchos tienen que madrugar también. Y, Muy bien. la diferencia en el uso de horarios, sí, pues ya algunos se han despedido. Muy bien. Entonces, si quieres, despídete y damos por terminada la charla. ¿En dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes sociales? Sí, bueno, agradecer como lo hice inicialmente a todos y a todas las aquí presentes, aguantar pues todo este tiempo de charla filosófica, a los que hicieron de esta reflexión, que fueron alimentando
y que aguantaron hasta la volvernos a encontrar, establecer algunos puentes entre Colombia, Estados Unidos, a través de estos espacios, y agradecerle a Maciel, todo el equipo del Centro Cultural de México por podernos hacer filosofía en medio de la pandemia a la distancia. Y creo que las cosas que uno podía rescatar de la pandemia es que nos ha permitido hablar muchas cosas que en la cotidianidad no lo hacía, digamos, en el caso personal. Y aquí en el Centro Cultural de México de Santa Ana, California, hemos tenido la posibilidad de hablar varios temas interesantes y hacer pensamiento crítico. Ese pensamiento crítico necesario no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Muchas gracias a todos y todas. Y a ti, Miguel, por la atención y la hospitalidad. De reincorporar al compañero Maciel, por si nos quiere despedir. Maciel. No, pues nada más agradecerle al compañero Manfred por su solidaridad. Siempre es muy grato tener grandes figuras como él, mentes críticas y que nos amplíen una perspectiva a diferentes temas. Y pues muchísimas gracias por eso, Manfred. Tú sabes que siempre tienes aquí un espacio en el Centro Cultural de México. Siempre que gustes eres bienvenido. Y gracias al compañero Miguel Ángel por facilitar la charla y a todos los que se han conectado. Muchas gracias.